Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacute y estamos teniendo un tiempo devocional a través del libro de Romanos capítulos 12 y 13. Estamos aprendiendo de cómo vivir una vida cristiana y hemos considerado algunas cosas importantes en los dos primeros versículos del capítulo 12. Por ejemplo, hemos visto la exhortación de Pablo cuando dice a los romanos que deben presentar sus cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Hemos hablado en el versículo 2 un llamado de atención a no conformarnos a este mundo. Y entre versículos 3 y 8, el apóstol Pablo va a tocar un tema muy interesante que es acerca de los dones espirituales. Y quería animarte en esto. Básicamente es esta la palabra: usa tus dones espirituales para la gloria de Dios. Usa tus dones espirituales para la gloria de Dios. Acompáñame con la lectura el día de hoy en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reprende con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ahora, este tema de los dones espirituales, Pablo lo conoce muy bien. Es un tema en el cual Pablo, como pastor, como hermano en Cristo, como maestro, no dejó pasar por alto. Pablo escribe acerca de este tema también a los corintios, les escribe a los efesios, y Pablo aborda este tema porque realmente es muy importante para él que las personas que él está ministrando sepan que Dios ha dotado al cuerpo de Cristo con unos regalos especiales que el Espíritu Santo da para provecho. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, allá en 1 Corintios capítulo 12, Pablo dice en el versículo 1 estas palabras. Pablo le dice a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es muy importante. El deseo, el corazón de Pablo como pastor era que sus lectores, sus ovejas, no se quedaran en la ignorancia. Pablo les dice claramente: no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahora, eso es interesante. ¿Qué no quiere que ignoren en cuanto a los dones espirituales? Pablo les está diciendo: ¿sabes qué? Es mi deseo, es más, es mi función, mi labor como pastor, como ministro del Señor, que ustedes estén bien informados acerca de los dones espirituales. Hay mucha ignorancia en el cuerpo de Cristo en cuanto a los dones espirituales. Y si hay ignorancia en cuanto a los dones espirituales, escucha esto es muy importante que nosotros que pongamos atención a esto. Si hay ignorancia en cuanto a los dones espirituales, entonces eso quiere decir que muchos creyentes, teniendo algo tan valioso que les ha sido dado como gracia, como un regalo de Dios, no lo están ejerciendo, simplemente porque ignoran. Ahora, hablemos acerca de lo que Pablo está diciendo a los romanos específicamente. Pablo les está diciendo a los romanos, ahí en el versículo 3 de Romanos 12, esto específicamente. Pablo aborda el tema de los dones espirituales de esta manera. En primer lugar, Pablo le dice a los romanos: ¿saben qué? Yo he recibido muchísima gracia del Señor. Y por la gracia que me ha sido dada, quiero darles un consejo a cada uno de ustedes. Quiero que cada uno de ustedes no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Lo que Pablo está diciendo a los romanos, a la iglesia, les está diciendo: ¿sabes qué? No se enorgullezcan. Si Dios les ha dotado
con regalos espirituales, especiales, con regalos de gracia a cada uno de ustedes, ¿saben qué? No significa que esos regalos tienen que ser usados ahora como para yo jactarme o elevarme en un nivel mucho más arriba que otro creyente. Pablo dice claramente, ¿sabes qué? Ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Ahora, es triste, pero muchas veces en el cuerpo de Cristo unas personas se exaltan sobre otras y eso definitivamente no debe de ser así. Jesucristo enseñó: el que quiere ser el mayor de todos, pues debe ser el siervo de todos. Muchas veces Dios ha dado diferentes dones a sus hijos y muchas veces sus hijos, en vez de usar esos dones para la gloria del Señor, recuerda lo que dije al comienzo: usa tus dones para la gloria de Dios. Usa los dones espirituales que te han sido dados para la gloria de Dios. Pero muchas veces esos dones que nos han sido dados los usamos para nuestra propia jactancia y para ponerme por encima de otra persona y decir: mira lo que tengo, no tengo nada, absolutamente nada. Mira, me encanta lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sabes qué? No te enorgullezcas, no te jactes, no lo hagas. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y ves a un hombre con el cual Dios usó muchísimo, no cabe duda que Dios usó a David de una manera impresionante. Dios le dio muchísima gracia a David. Dios lo elevó, es más, dice que le sacó de las ovejas detrás de las paridas y lo puso como rey de Israel para liderar a su pueblo, a la nación que él había escogido. Dios le dio muchísima gracia a este hombre, mas sin embargo, este hombre nunca se enorgulleció. David dijo en cierta ocasión, cuando se encontraba con Saúl, huyendo para cuidar su vida, para proteger su vida, David le dijo: hey, ¿sabes a quién estás persiguiendo? Le dijo: persigues a una pulga, a un perro muerto. Yo no tengo mucho valor. David nunca se llenó de orgullo, jamás. Jamás. Él no tuvo un concepto alto de sí. Él no hizo eso, a pesar de que recibió mucha gracia del Señor. ¿Ok? El apóstol Pablo, sin duda, un hombre tremendamente usado por el Señor en una manera increíble, un evangelista impresionante, por así decirlo. Este hombre dice en una manera muy sencilla: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Es más, yo no merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Yo soy un abortivo, alguien nacido fuera de tiempo. Interesante. David, siendo usado tremendamente, no se enorgulleció, no se enalteció. Pablo, siendo usado poderosamente, mantuvo siempre un perfil bajo. Y a pesar que a ambos se les dio mucho, muchas veces el Señor nos va a dar demasiado. Tenemos que tener muchísimo cuidado de elevarnos, de ponernos un escalón o 2 o 3 o 4 o 5 más arriba que los demás. Jamás debe haber eso en nosotros. Pablo introduce el tema de los dones espirituales en este capítulo, donde habla acerca de cómo vivir una vida cristiana, y Pablo anima a que debemos vivir la vida cristiana en una manera sencilla, humilde, a pesar de que se nos ha dado tanto. ¿Y qué se nos ha dado o qué se les dio a los romanos? Pues Dios les dio regalos de gracia, purita gracia, los dones espirituales. Sí, como dijo Pablo a los corintios, no ignoremos acerca de los dones espirituales. En 1 Corintios 12, Pablo en el versículo 7 dice: a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Tú eres creyente? ¿Tu vida ha sido rendida a Cristo? ¿Nuestra vida está rendida a Cristo? Pues tú y yo, si no lo sabías, hoy te enteras. Se nos ha dado regalos, se nos ha dado dones espirituales para provecho. ¿Quién lo dio? En 1 Corintios 12, 11 dice: todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da los dones espirituales? ¿Un pastor o un hombre? No, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo los da? Los reparte como Él quiere. Es así que Pablo en Romanos 12, 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿sí? La iglesia tiene la bendición de tener muchísimos miembros, pero dice: no todos los miembros tienen la misma función.
Cada miembro en particular cumple una función especial dada por Dios. Dios nos ha capacitado a cada miembro del cuerpo con dones, con regalos, para que esos dones, esos regalos sean usados para gloria y honra del Señor. Así que siendo muchos, dice Pablo en Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, teniendo diferentes dones. ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuál es el regalo que Dios te ha dado como creyente? ¿Lo has desempacado ya y lo estás usando? ¿O aún lo tienes envuelto? ¿O es más, aún no sabes cuál te ha sido dado? Como creyentes, dice aquí claramente que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Dios en su infinita gracia no solamente nos alcanzó, no solamente nos salvó, sino también, escucha esto, nos dotó, nos capacitó para ser, ¿qué cosa? Útiles para el ministerio. Cada uno de nosotros somos útiles para el ministerio. Escucha, tú tienes que decirlo ahí donde estás. Yo soy útil para el ministerio. Sí, tú y yo somos útiles para el ministerio. No por nuestra competencia. Pablo dijo, no somos competentes por nuestra propia competencia, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Y cómo es que provino? Pues Dios nos capacitó con diferentes dones. El Espíritu Santo ha dado a cada uno diferentes dones. Y eso es lo que habla en los siguientes versículos. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este es un tema, acerca de este don, es un punto en el cual podríamos abarcar muchísimo tiempo. Pero Dios nos dejó a ciertas personas el don de profecía. Y dice que debe usarse conforme a la medida de fe. Toda la palabra profética la tenemos aquí en las Escrituras. Y Dios nos ha dado la posibilidad a ciertas personas de ejercer ese don de profecía simplemente transmitiendo lo que las Escrituras dicen para ánimo de otras personas. Si Dios te ha dado ese don, pues úsalo en la medida de fe que Dios te ha dado. Subraya esa palabra ahí en Romanos 12, versículo 6. Úsese. Dios nos da dones para ser usados. Uno de los dones maravillosos que Dios ha dado al cuerpo de Cristo es el de servicio. Y es interesante que este don de servicio tú puedes identificarlo en ciertas personas en la congregación porque las ven así, las ves muy activas. Si tú recuerdas, la suegra de Pedro fue sanada por Jesús y una vez sanada, ella dice que le servía, ella estaba ahí sirviendo. Una persona que ha sido dotada con este don de servicio es una persona activa, 100%. Nunca va a esperar a que te digan, Juanito, fulanito, fulanita de tal, tú tienes que hacer esto. No, la persona que tiene este don de servicio simplemente va a servir. ¿En qué? En lo que sea. Siempre va a estar activa en el ministerio del Señor. Dice, el que enseña en la enseñanza. ¿Cuánto bien le hace al cuerpo de Cristo las personas que han sido dotadas con este don de enseñar? Necesitamos realmente maestros para poder seguir edificando el cuerpo. Si Dios te ha dotado con ese don, realmente úsalo, inviértelo, da lo mejor de ti. Sé como Pablo cuando habla con los efesios y les dice, ¿sabes qué? Yo les he amonestado día y noche. Yo les he enseñado casa por casa, he ido predicando el evangelio, yo he ido enseñando. Y cuando Pablo se despide de los efesios, le dice, ¿sabes qué? Yo estoy limpio de vuestra sangre. Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuánto bien le hace al cuerpo de Cristo cuando la persona que ha sido dotada con el don de enseñar, enseña? Quizá tú lo tienes y tú estás ahí cohibido y dices, no lo puedo hacer. Sí, es la verdad. Por nuestra propia cuenta no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando dependemos del Señor, realmente somos capaces de mucho. Porque no somos nosotros, sino Él a través de nosotros. Si Dios te ha dado el don de enseñar, hermano, ve y enseña. Dice el siguiente,
el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces las personas dicen, sí, Dios me ha dado el don de exhortación. Pero cuando exhortamos, dice Pablo, tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Lo dijo allá en el libro de los Gálatas. Es interesante, tenemos que tener cuidado. Una persona que exhorta no va a ir y destruir a otra persona. Una persona que exhorta lo va a hacer con amor, lo va a hacer con firmeza, pero jamás va a destruir a una persona. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchas veces al exhortar, en vez de exhortar y animar para una restauración, lo que hacemos es exhortar, desanimar y destruir. Tenemos que tener muchísimo cuidado, pero si Dios te ha dado ese don, por favor, ejércelo. Es muy importante. Hay muchas personas que necesitamos ser exhortadas. Y si tú eres el que ha sido exhortado, toma la exhortación con buena gana. De verdad, es algo provechoso. ¿Cuánta falta nos hace ser exhortados para poder andar en un camino correcto? Dice ahí también en Romanos 12, el que reparte con liberalidad. Dios le ha dado a muchas personas, quizá no muchas, pero este don tan maravilloso, el de repartir, el de dar. Son aquellas personas que son inversionistas en el reino. Vienen a mi mente quizá tú que estás viendo este video y que Dios te usa poderosamente en nuestro ministerio o quizá en otro ministerio. Si Dios te ha dado ese don y tú eres el que reparte, dice, tienes que dar con liberalidad. Es algo muy importante, de repartir con liberalidad para la obra, para el ministerio del Señor. Usar los recursos que Él nos ha dado para la gloria de Dios es la mejor inversión, y esos son dones que Dios ha dado también al cuerpo de Cristo. El que preside con solicitud, el don de liderar. Dios ha dado a ciertas personas el don de liderar, pero es interesante que Pablo dice con solicitud, con solicitud. Mira, el que lidera muchas veces se desanima. Los comentarios, las críticas, las cosas que recibimos en el liderazgo son muchas y muchas veces estamos desanimados con la tendencia a dejarlo todo. Para mí el día de hoy es de gran ánimo una vez más leer esto. El que preside con solicitud, vamos, ponle ganas, no te rindas, es lo que está diciendo el Señor. Si nuestro máximo ejemplo de liderazgo nos muestra que fue atacado, vapullado, ofendido en gran manera Jesús, no se rindió. Él siguió solícito hasta el fin. Entonces para ti y para mí, que Dios nos ha dado el don de presidir, dice el Señor, hazlo con solicitud. Esfuérzate, ponle ganas, no te rindas, vamos, dale. Es lo que está diciendo, son palabras de ánimo del Señor para ti y para mí el día de hoy. Finalmente dice, el que hace misericordia con alegría. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, es el mandato. Entonces cuando nosotros hacemos misericordia, debe haber alegría y gozo en nuestro corazón. Quiero que te quedes con esta idea. Dios nos ha regalado lindos dones a nosotros, sus hijos. Quizá uno de ellos que ha sido mencionado aquí es alguno de los dones que Dios te ha dado. Quizá no identificas algunos, ve al libro de Primera de Corintios 12, 13, 14, ve al libro de Efesios y puedes investigar un poco más acerca de los dones espirituales. Pero Dios nos capacitó. Por la gracia suya nos ha sido dada a nosotros los dones espirituales. Y Dios no nos dio regalos para tenerlos ahí encubiertos. Acabo de darle el día de hoy un regalo a mi hijo porque estuve de viaje y lo primero que hizo fue abrirlo, el papel, y disfrutar de su regalo. Tú y yo tenemos que disfrutar, tenemos que descubrir los regalos que Dios nos ha dado, los dones espirituales. Y si ya los descubriste, pues úsalos. Usa tus dones para la gloria de Dios. Si no estás usando tus dones para la gloria de Dios, eres un pésimo administrador y estás rechazando los regalos de gracia que Dios te ha dado. ¿Y sabes qué? El tiempo es corto. Invierte tu vida usando los dones para la gloria y honra de Dios y edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita que tú te actives y uses tus dones para el crecimiento. Quizá Dios te ha dotado como maestro, como un pastor, te ha dado la bendición de enseñar y hay hambre del pueblo. Quizá alguien necesita ser exhortado, hazlo con amor, considérate a ti mismo. Quizá Dios te quiere usar para bendecir el rebaño
y te ha dado el don de repartir. Bueno, hazlo con liberalidad, invierte en la obra del Señor. Si no, sirve y sirve y sirve. Es un gran don. Haz lo que el Dios te ha mandado hacer, hazlo para su gloria. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos tan lindamente acerca de los dones. Ayúdanos a ser humildes y nos has capacitado con muchos dones, a no elevarnos, a no tener pensamientos altos, mantener la humildad siempre y a ser buenos inversionistas de los dones que tú nos has dado, para gloria y honra tuya y para edificación del cuerpo. Gracias, todo sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a usar los dones y a edificar el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga, nos vemos pronto.